Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que usemos al principio de la conversación? Un boquerón en la Gran Vía. Un boquerón en la Gran Vía. Bueno, comienzo siempre preguntando a mis invitados por vuestra relación con el mar. A ti te voy a llevar a una imagen muy concreta y quiero que te visualices en la playa de Pedregalejo Ujú. pescando pulpos. Absolutamente. Pulpos y chupapiedras. Eran unos pececillos que tenían una ventosa ventral y desgraciadamente ya no los hay, desaparecieron ya. Pero cuando te llegaba el agua por los tobillos, era muy fácil, estaban pegados a las piedras y moviendo la colita. Y los podías coger, separarlos de la piedra y ponerlos en las gafas, en las típicas gafas de buzo que teníamos antes, que las llenabas un poquito con agua y ponías el pececillo dentro de la... Y podías, si levantabas las gafas, podías ver la panza del pececillo, cómo estaba pegada al cristal desde Ah, abajo. Y era una gozada. En aquella época estaba muy vivo todo el fondo del mar. Te decía que por los tobillos ya había vida, ya había un montón de pececitos, pero te metías un poco más y hacíamos lo que hacíamos los chavales en aquella época. Pues por la tarde pescábamos con caña, por la mañana pescábamos con un arponcillo. No todo el mundo tenía pistola con goma, eso era una cosa muy sofisticada. Teníamos una especie de tridente de palo con tres puntitas y hacíamos como que pescábamos. ¿con quién bajabas a la playa? Bueno, éramos varios. Allí estaba mi tío por allí cerca, porque estaba muy cerca la casa de mi abuela y la casa de la que fue mi abuela cuando se trasladó a Málaga. Eh, Ella era una sevillana enamorada de Málaga. La casa de mi abuela estaba justo en la calle detrás de la que está prácticamente en la arena. Y éramos una pandilla de amigos, que éramos los que siempre nos veíamos allí, jugábamos al fútbol en la arena y los que siempre nos veíamos ahí pescando, ¿no? O sea, tu abuela es sevillana. De hecho, a ti te llaman el hijo del sevillano. Exactamente, en los restaurantes que hay justo en ese sitio donde estamos hablando, que son restaurantes que todavía conservan el nombre, son restaurantes familiares que no han perdido la tradición de que ahora, hoy por hoy, ves al nieto del que yo conocí o al hijo del que yo conocí, ¿no? Y ellos me conocen, pues como eso, como el hijo del sevillano. Mi abuela vivía justo detrás de ese restaurante o de esos restaurantes de allí, que tienen nombres muy curiosos, como el Cabra o el Lirio, y me conocen como el hijo del sevillano, como el hijo de Antonio. Sí, ¿cómo te parece a tu padre? Siempre me dicen cada vez que me ven por allí, ¿cómo te parece a tu padre? Y esas cosas que de pronto, de un solo toque, te transportan un montón de tiempo atrás, ¿no? ¿Cómo era tu barrio, el barrio del Limonar? El barrio del Limonar yo lo conocí poco porque fue nacer y trasladarnos. Entonces mis recuerdos son más en el rebalaje del mar, este que estábamos hablando ahora, y yo recuperé ese misterio de lo que de un recuerdo que parece que no es tuyo y que te han prestado, porque el recuerdo del Limonar es el recuerdo anterior casi a mi nacimiento. Ah, Aunque nací en la clínica del Limonar, recuperé ese misterio tan bonito un tiempo después. En cierto modo está muy cerca una cosa de otra. El Limonar es la zona, digamos, un poco más del monte, casas antiguas, coloniales, unas casas de indianos que venían de Cuba y tenían unas columnas muy altas en la puerta. grandes señoriales, ¿no? Exactamente. Luego cuando he viajado a Cuba me he dado cuenta de la relación que hay tan directa porque veía calles en Vedado que se parecían muchísimo a las calles de Pedregalejo y del Limonar. Y de alguna manera sentí esa conexión que había tan fuerte, Qué ¿no? curioso. Ujú, Oye, has hablado de tu abuela casi desde el principio. ¿Qué ujú. relación tenías con ella? Bueno, con ambas dos, la abuela por esta que hablábamos, que es la abuela Amparo, que vivía en Pedregalejo, la sevillana, es la madre de mi padre, y mi abuela Mercedes era la madre de mi madre. Y con ambas dos, bueno, tuve la suerte de conocerlas, de poder disfrutar de ellas. Mis hermanas, sobre todo mi hermana pequeña, no tuvo la suerte, pues nació más tarde y no tuvo la suerte de poder disfrutar de esa cosa de las abuelas, ¿no? De cómo te tratan las abuelas, de los besos en ristras encadenados uno detrás de otro, que te Sí. aprietan y no te dejan escaparte, y ese tipo de cosas que hacen las abuelas, ¿no? Que te ponen ese tipo de comida que siempre te gusta y volver a ella y,
bueno, una relación muy especial, ¿no? Era muy buena señora, la verdad es que Amparo era muy buena señora, y yo creo que en cierto modo mi padre sí que es verdad que heredó eso de buen hombre, nunca le escuché, yo tengo más el genio de mi madre, una malagueña de familia numerosa, y tengo más el genio, digamos, el pronto de mi madre, y a veces me gusta pensar que he heredado algo de la placidez y de la tranquilidad de mi padre. ¿Quién te enseñó a cantar? Mi madre cantaba, y digo cantaba porque aunque ahora de vez en cuando le saco alguna cosilla, pero está mucho más vergonzosa y bueno, y ahora no tanto, pero sí que es verdad que hay una especie de mímesis, uno se acopla con la voz a lo que tiene más cerca y, y yo me acoplaba mucho a la tesitura de mi madre. Por eso quizás dicen que mi tono de voz se acerca, o sea, es un tono de voz alto para ser de un hombre. Ujú, ujú, Es cierto que le pego bastante arriba ujú. y creo que debe ser porque de alguna manera sí que mimeticé con la tonalidad de mi madre, porque al aprenderte las canciones, cuando tira por arriba, aprende de esto, na, 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 y tú tiras a na, 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 no tiras a no, 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 no. Y ¿Y qué supongo que, cantaba ella? ¿Qué cantaba ella? bueno, ella tenía la cultura del flamenco, evidentemente, y con la cultura del flamenco siempre te agarras a todo lo que venga pegado al flamenco, desde los villancicos flamencos, ahora que estamos en el momento de Navidad, pues siempre están los villancicos más flamencos, en momentos de fiesta, la fiesta flamenca, y en momentos de tristeza, pues la tristeza flamenca también, el quejío flamenco, ¿no? Curiosamente yo quizás por esa cosa de ser rebelde, en lugar de seguir el camino, de aprenderme las letras flamencas y esas cosas, en cuanto que tuve un poquito más de libertad para elegir, me pasé al blues rápidamente y descubrí que había un quejío del alma y que estaba en otra cultura y que me atraía muchísimo y me pegué mucho al blues de la armónica, de la guitarra partida, de la cuerda que suena una cuerda sola y ese quejío del alma, que también es un quejío del alma, que ellos le Mm, llaman soul y que viene justamente de ahí, mm. me pareció muy atractivo y me agarré a esa cosa y desde entonces pues digamos que me aprendía más canciones del blues en inglés que canciones en En flamenco. Fui flamenco. muy rebelde. ¿Qué te iba a decir? Pero es que tiene que ver con la tristeza, ¿no? Sí. Tiene que ver con la tristeza. Sí, yo creo que en casi todas las artes hay una cosa en común que dicen, y yo se la he escuchado a muchos compañeros también en entrevistas, que con la felicidad es más difícil hacer una canción que realmente te toque el alma, ¿no? Sí, las hay muy bellas además. Hay canciones a la belleza, al amor, a la exaltación de la amistad y a los cantos regionales, Sí. pero creo que impacta cuando uno conecta con la emoción y conecta con la emoción del otro y vibramos los dos en la misma emoción, es cuando te lleva a lo que no se puede explicar, al misterio y quizás seguramente la pena, la pérdida. Mm, Fíjate que ahora que te decía lo de la pérdida, lo primero que me ha venido a la cabeza ha sido el tango. Pero casi todas las culturas tienen en su haber, en su música, tienen una especie como de lugar para cantar la pérdida. mm, Hay una cosa muy curiosa, los ya. brasileños cantan a la pérdida sonriendo. Es una de las culturas más curiosas que yo no he visto que haya un quejío. El otro día lo comentaba, que parece que hay una especie de dulzura, ¿no? Y esa Mm. dulzura que hay cuando cantan a la pérdida, que no es el quejío tan fuerte que parece que te rompen la camisa cuando cantas flamenco o cuando cantas cualquier otro género parecido, ¿no? ¿Verdad? Ujú. ¿Por qué Zenet se ha puesto de seudónimo Un Boquerón en la Gran Vía? Ahora venía cuesta arriba con un atasco terrorífico. Hemos tardado mucho en subir en la pequeña cuesta que nos separa de Plaza España. Y me he acordado que cuando llegué a Madrid era un chavalito que venía de provincias. Compartía piso en la calle Mayor con otros chavales que también estaban persiguiendo su sueño. Afortunadamente los tres que estábamos en esa guardilla consiguió lo que quería, uno de ellos periodista, Juanjo Cabello, que consiguió trabajar para periódicos importantes de este país y luego se fue a México para mandar información aquí, Ajá. era corresponsal allá, y César Hernando, que le gustaba el cine,
hoy en día es un gran operador de cine, es un director de fotografía fantástico, un maravilloso cámara. Y nos hicimos una foto, digamos, mi primera entrevista la hizo Juanjo Cabello cuando le dieron su primer trabajito importante. La hizo, pues, y la fotografía, o sea, la entrevista era de Juanjo Cabello y la foto de César Hernando. Pero Entonces, qué bueno, ¿no? entonces era Esto, como, sí, el ¿no? triángulo. Como el triángulo y cumplir el sueño. Es Y que, entonces éramos los sí. tres de Málaga y nos veíamos como boquerones en Madrid. En Cada vez Madrid, que ¿no? veíamos a tocar Esa era boquerones. un poco la guardia de los sueños, ¿no? Sí, Juanjo, César y Tony, sí, y exactamente. Zenet. Ujú, ujú. Y antes de esa entrevista, ¿tú te recuerdas, por ejemplo, en la cocina de esa guardia, no sé cómo la tendríais montada, hablando de qué, tomando qué? O sea, ¿cómo recuerdas esas noches madrileñas en las que estabais estos tres boquerones malagueños? Bueno, pues imaginarte, pues tres chavales jóvenes y persiguiendo un sueño en Madrid y pues la verdad es que era una vida muy, por un lado muy despreocupada en algunas cosas y por otro lado con muchas ganas de cumplir tu sueño, con una sensación muy, ¿cómo te diría yo? Con una gran capacidad de concentración en lo que quieres. Yo creo que me ha venido a la cabeza como el chiste de ese de que cuanto más fuerte lo pienses, antes llega a las cosas, ¿no? Y en cierto modo creo que hay un efecto llamada. Yo creo que la gente que es cabezona, una vez me dieron un premio y lo dediqué a la gente cabezona porque me parecía que los cabezones se merecen lo que tengan, porque creo que es una forma de perseguir y llamar hasta que las cosas llegan, ¿no? Tú lo eres cabezón. Sí, soy Tú bastante dices, quiero cabezón, esto. sí, sí. Soy Sí. cabezón, perfeccionista y sí. Zenet, Todo. ¿quién te regaló, cómo llegó a tu vida aquel sombrero de blanco que tenías, pero cuando eras un adolescente con 15 años, ¿de dónde lo sacas? Bueno, me lo permite mi madre, que me permitía cosas muy raras. Yo le pedía que me hiciera ropa, mi madre cosía, ahora ya no cose. En aquella época cosía, tenía un taller de modista y todas las locuras que se me ocurrían, ella me las hacía. Porque hasta donde yo llegaba era aquella época cuando tintábamos los pantalones vaqueros y los rompíamos a posta, ahora ya Sí. vienen de fábrica rotos. Sí. Pero nosotros teníamos que trabajar un poco la rotura y hacerla guapi como tú querías. Entonces, y la cosa era como echarle lejía y como que las lejías tenían que ir por el sitio que tú querías. Entonces, hasta ahí llegaba yo. Pero había cosas, digamos, que había que darle más trabajito. Y mi madre me hacía caso en todo lo que yo le pedía. Entonces, si yo le pedía pues un pantalón y camisa de gasa blanca y el pantalón que tuviera tiras largas para abrochármelo en plan indio, ¿qué te digo yo? Te lo hacía. Mamá, pues me gustaría ponerme un pantalón como de indio, pero de gasa blanca. Al día siguiente lo tenía hecho, era una cosa de locura. Entonces, pues tenía una madre que participaba. Y lo del sombrero blanco hubo un momento que llegó, y te digo la verdad que con esa edad, yo era muy joven para llevar un sombrero de Claro, eso te fieltro. iba a decir, ¿no? Un sombrero de fieltro Sí, blanco, sí, un poco sí. a lo gángster Llamaba o, mucho la ¿no? atención. Es verdad que yo en Con aquella 15 época, años en claro, Málaga. claro, ropa muy colorista también. En aquella época, imagínate los pantalones vaqueros ¿sabes? Con lejía y algún cascabel colgado del tobillo. La madre de César, este amigo que te contaba, Sí. no quería que se juntara conmigo. Luego, con el tiempo, ya se dio cuenta que no era tan mala persona y de hecho me acogieron en su casa en alguna que otra Navidad. Y somos, la verdad, que es una familia fantástica. Pero Zenet, eso era una estética con la que tú ya soñabas, quiero decir, porque esa es la estética con la que todos te visualizamos, ¿no? Hoy vienes Ujú, con gorra, ujú, pero nosotros te imaginamos con la camisa, el chaleco, el pantalón, el zapato de cordones, el sombrero ujú, perfecto, ¿no? Ese dandy. ujú. ¿Esa era una imagen que tú querías ya proyectar como artista? Fue entrando sola, de alguna manera. Los elementos que uno va llevando, lo que haces es, de una forma natural, extender los elementos que tú llevas en tu vida cotidiana y que te gustan a un personaje, que es el personaje que está en el escenario y que en tercera persona puede vivir esas historias. Es muy cómodo para mí, en cierto modo, porque también te pasa cuando haces como actor, que sería demasiado doloroso que todo fuera realmente un sentimiento tuyo. Muchas veces puedes transportar ese sentimiento a un tercer personaje que está Ujú, ahí. ujú, ujú. Y bueno, en cierto modo me conviene, porque muchas veces dicen, oye, ¿es verdad todo lo que cantas? Y me gusta dejar el misterio porque hay, igual que le pasa a los escritores, hay una parte que es autobiográfica, hay otra parte que no,
y está bien dejar el misterio en medio. Pues igual pasa con el personaje. Es decir, también es verdad que cada disco va cambiando un poco la coherencia de la imagen interior. Y si bien es verdad que durante, por ejemplo, el momento cubano con la guapería, elegimos una vestimenta casi de los años 20, un trabajo precioso que hizo Javier Cañizares con la ropa. También es verdad que para el próximo trabajo vamos a elegir también un tipo de ropa que también salga del tres piezas, del chaleco y del sombrero. Es cierto también que la gorra la estoy utilizando, esta gorra irlandesa que llevo, de corte irlandés, la estoy utilizando más últimamente y ya no uso tanto el sombrero, fíjate. Pero bueno, dentro de esa evolución sí que es verdad que siempre buscamos esa coherencia y ese tercer personaje. Ahora llevo la gorra, pero soy más normal. Es decir, pero... Bueno, ha sonido muy Zenet, pero es verdad que con gorra. Mira, voy a poner el tema que te llevó a la fama, ¿no? El Soñar contigo, que muchos oyentes van a reconocer y van a cantar. La vamos a escuchar en la versión que has hecho con Silvia Pérez Cruz en este disco Zenetianos, que es bellísimo. Pero quiero que hablemos de lo que supuso esta canción, Soñar contigo, que como digo, te dispara a la popularidad y a la fama y te deja vivir de la música en el disco Los mares de la China del 2009 y luego también lo que pasó después. Entonces vamos a escuchar un poquito, que ha quedado una versión muy muy bella con las dos voces. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tus labios los míos. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos rocen las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Zenet, ¿tú dirías que entre el primer Zenet que nosotros oímos cantando esta canción y el de ahora hay un hombre nuevo? Sí, sí. Aparte de que dicen que cada 7 años cambia la célula, en mi caso es mucho más todavía. Sí que es verdad, sí. No, porque tú has hablado de tus problemas con el alcohol y con las drogas, de esos años de tratamiento, desintoxicándote. Además te ha dado para estudiar psicología, para hacerte terapeuta especializado en personas drogodependientes. Entonces, ¿es otro hombre el que canta? ¿Es otra persona la que canta ahora con Silvia Pérez Cruz? ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, nuestra mochila sigue siendo nuestra mochila, es inevitable, la vida es la nuestra y yo creo que una vez escuché esta frase que me parece muy importante, que todos los pasos que nos han traído hasta aquí son válidos, porque son los que nos han traído, cada uno de ellos, hasta aquí ahora mismo donde estoy contigo. Si sucede, conviene. En cierto modo sí, ¿no? sí. Sí. Por tanto, no creo que hubiera sido igual sin ninguno de los pasos anteriores. Eso está claro. Afortunadamente estoy aquí para poder contarte de manera optimista que los cambios han sido para bien y que sí que es verdad que si no reniego de nada de lo que hice, mi forma de ver el mundo y mi forma de percibir la vida y mi forma de percibirme a mí mismo, aceptar lo que soy, cómo soy,
no luchar contra lo que no me gusta, sino aceptarlo, etcétera, etcétera. Cómo veo las cosas, cómo disfruto de los pequeños detalles, cómo ya no tengo prisa por llegar a ninguna parte, cómo, no sé, cómo disfruto del silencio, de la soledad querida, por supuesto, no la no deseada. Sí que es verdad que todas esas cosas que estoy diciendo, sí que es verdad que las tengo, digamos, que son nuevas para mí. Nuevas en el sentido desde hace unos años a esta parte, porque yo antes vivía con una velocidad, con una forma Lo veía todo un poco como un cristal esmerilado. Y de pronto, cuando aprendes a percibir de otra manera, porque gran parte de toda esta historia, la transformación personal no solo viene con dejar las sustancias. Las sustancias son de un iceberg, pues solamente la punta que sale por encima del agua. Debajo de eso existe toda una forma de percibir el mundo que viene de la estructura de tu personalidad y que de pronto tienes que arreglar. Es como si de pronto te dieras cuenta que si en el piso 9 de un edificio no entra agua y tuvieras que arreglarlo, tuvieras que irte hasta los cimientos del edificio. ¿Y tú hiciste ese viaje? Absolutamente. Si no lo haces bien, entonces vas renqueando toda la vida porque no has ido hasta los cimientos del edificio, no has visto la oscuridad que hay ahí abajo, no la has afrontado y no puedes realmente tirar el resto de tu vida, ¿no? Y Zenet, cuando hablas de las reuniones de Alcohólicos Anónimos, son como las películas. O sea, tú entras y llegas a un grupo de gente que está sentada en círculo y cada uno va contando quién es. Sí, así es. Y tú decías, yo soy músico y soy... Sí, bueno, en mi caso, Alcohólicos Anónimos, yo no hice el tratamiento con ellos, pero sí que nosotros nos aconsejaban ir cada domingo, cuando el fin de semana cuando estás en el tratamiento, digamos, no solo de deshabituación, que es la primera parte del tratamiento, sino cuando ya te estás, digamos, reinsertando en la sociedad, todo es muy progresivo, vas muy poquito a poco. A mí me dejaron, bajo prescripción médica, digamos, componer el disco Si sucede conviene, empezando por 2 horas a la semana, de 12 a 2 de la tarde. Teníamos que reprogramar el cerebro. Yo estaba acostumbrado a componer con alcohol, a grabar durante noches enteras, sin pensar en que íbamos a terminar a 1 hora, y todo eso hay que reprogramar, porque tu cuerpo tiene un montón de condicionamientos, y hay que volver a condicionar de una manera diferente. Entonces los fines de semana se te hacen larguísimos, eternos. Porque solo te dejan componer 2 horas, claro. Entonces los fines de semana yo me subía por las paredes. Entonces siempre te aconsejan que un domingo vayas a Alcohólicos Anónimos y compartas con ellos, aunque tú estés en otro tratamiento diferente, ¿no? Sí. Yo hice un tratamiento donde sí que me ingresé, fui a la montaña, y luego hice todo un seguimiento aquí en Madrid durante un año entero. Y todavía son mis compañeros porque ya tengo, como decías, ya tengo galones, no solo como veterano, sino como terapeuta también, sí. y les ayudo con algunos casos, y ahora voy a hacer prácticas con musicoterapia también en varios sitios. Pero en todo caso sí que es verdad que esos domingos me daba cuenta que estas personas lo hacen con mucho más esfuerzo que cualquiera de nosotros que hayamos hecho un tratamiento donde está mucho más pendiente de ti. En Alcohólicos Anónimos depende únicamente de tu fuerza de voluntad y siempre se dice un día más. Por lo tanto, el mérito que tiene Alcohólicos Anónimos es grandísimo, la verdad. ¿Y ya estás curado? ¿Se dice así? Bueno, curado del todo nunca se diría, porque la adicción es una enfermedad que pertenece a la estructura de la personalidad. Alguien a quien le tengo muchísimo cariño, que es un gran profesional de esto, se llama Luis Carrascal, es un doctor Luis Carrascal, dice que esto hasta el nichito, es decir, o sea que hasta la tumba tenemos esa condición, es una enfermedad que es una enfermedad mental, lo dice la Organización Mundial de la Salud, y tiene una serie de, digamos, de características, como por ejemplo le llaman la enfermedad de las emociones. Por eso es muy importante trabajar ese tipo de cosas, como perciben las emociones, las percibimos de una manera diferente a la gente, entre comillas, normal. Segregamos menos endorfinas, por ejemplo. Por eso una de las cosas que ocurre es que los adictos siempre están buscando cómo las endorfinas están fuera, como no las puedes segregar dentro, entonces te buscan la vida y hacemos cosas muy peligrosas. Siempre que echas la mirada atrás en tus recuerdos, siempre somos los que estamos un poco al borde del precipicio, los que jugamos de manera más arriesgada, ese tipo de cosas, ¿no? Hay una especie como de perfil que lo vas viendo venir, y es porque realmente segregamos menos endorfinas que los demás. Luego, por eso te viene muy bien el deporte, por eso te viene muy bien la meditación. ¿Y la música te viene bien también? Por ejemplo, las giras, los conciertos con toda la gente. La música en general es terapéutica. Es terapéutica. Eso es lo que estoy estudiando yo ahora, y evidentemente una de mis preocupaciones es
aportar musicoterapia en los tratamientos cognitivo-conductuales de las adicciones. Creo que una de las cosas que yo me he dado cuenta en todo este proceso es que las personas que no tienen un propósito, una vocación o un entretenimiento que les haga sentir algo de la espiritualidad, de la vida, de tal, les cuesta mucho más trabajo salir adelante. Por lo tanto, la música es absolutamente curativa. No lo digo yo, Ya. hay muchos estudios que lo dicen. Pero, Zenet, ahora y en las giras de conciertos, que siempre, ¿no?, han tenido tanta fama de terminas un concierto y estás espírico, lógicamente, ¿no?, con el subidón, Sí. pues eso, con el subidón encima, y de repente salir y decir, no, y es que yo solo puedo tomar agua o una cerveza sin alcohol o irme a dormir al hotel. Sí. ¿No? Es Hay que así. reprogramar el cerebro y una de las cosas que hacemos es reprogramar. Conductualmente, por ejemplo, lo primero que se mira cuando se llega a una habitación de un hotel es el minibar. Los ayudantes, el primero que hacen es mirar el minibar no hay nada de Y que no haya alcohol. nada. Evidentemente con 7, 8 o 10 años ya después, ya ese tipo de cosas las tienes superadas. Pero es una costumbre que está en la conducta y evidentemente pedir agua, llegas a un punto en el que antes te fijabas lo que tomaban los demás. Pero ahora ya ni me fijo, bebo agua o agua con gas o una tónica de sabor hibiscus, qué sé yo, cualquier tontería de esas, porque realmente lo que concibes es que no necesitas beber alcohol. Y hay una fase en la que te das cuenta que hay mucha gente que bebe alcohol casi por obligación, porque es lo que hay que hacer, beber alcohol, cuando en realidad no hay ninguna obligación. Hay países que lo tienen mucho más claro porque tienen una cultura que no es tan alcohólica y cuando van a dar un paseo se toman un café, se charla tomando un café y no hay que tomarse una cerveza. Si es por la mañana te tomas otra cosa, pero está mucho en la cultura. Cuando te das cuenta estás un poco fuera de esa historia, pero reprogramas, ¿no? Oye, el disco Cenetianos que da, que es como un estado de la persona, ¿no? Soy cenetiano, soy cenetiana. Y lo son Silvia Pérez Cruz, que la escuchábamos, El Canca, Miguel Poveda, Joel. Sí. ¿Cómo te has sentido cuando toda esta gente ha querido cantar canciones tuyas aquí contigo? Muy bonito, ¿no? No me esperaba que, quiero decirte, a ver, conoces a algunos y dices, pues este no me podrá decir que no, porque hay confianza y se lo voy a decir con toda confianza, pero luego me resultó difícil cierta timidez y tal de cómo abordar, ¿no? Lo hacíamos todo de manera muy, o sea, como muy preparadito todo. Primero en mi oficina contactaba con la oficina, te hablo de las personas que yo no conocía personalmente, pero sí me gustaba su carrera, me parecía fantástica la música que hacían. El caso de Silvia, por ejemplo, yo siempre me ha encantado como canta esa mujer, a mí me parece que es de otro planeta, o sea, a mí me pone los vellos de punta. Y entonces lo que le pedí a mi oficina, pues que contactaran con su oficina. Entonces luego, a partir de un momento determinado que autoriza al artista, te pasan un teléfono. Y ya la cosa queda entre artistas, pero primero han tenido que hablar entre ellos, lógicamente, porque no te van a dar un teléfono a alguien que no quiera. Y a partir de ese momento era cuando yo tenía la oportunidad de llamar, y te lo juro que lo he pasado fatal, porque esa primera llamada era como, hola, soy Tony, no sé si me conoces y tal. Entonces cuando descubría que la contestación era, claro que te conozco, me encanta lo que haces, tal, entonces de pronto me relajaba, no sin cierta impresión primera, pero luego me relajaba y ya entre artistas ya te das cuenta que hablamos el mismo idioma, y entonces qué te apetece, y entonces cómo lo hacemos. Y a partir de ahí todo fluía de una manera muy, pues eso, de artista a artista, parece que, pues eso, hablamos el mismo idioma, estamos en el mismo mundo. Sí, el disco ha quedado bellísimo, bellísimo. Tiene esa cosa de una guitarra, dos voces, y tiene esa cosa de vernos en el salón de casa. Yo no quería que tuviera mucha preparación ni mucha producción, porque me parecía que era signo de los tiempos, lo que estábamos pasando todos. El primero que pudimos hacer, después de hacer los 3 primeros, que no sabíamos que nos iban a confinar, los 3 primeros, hay 3 realizadores diferentes y hay que decir que este disco se puede ver. Claro, porque estás hablando y los siguientes no están sabiendo, hay lo vídeos. hicimos aposta para que la Sí. gente disfrutara de manera gratuita en YouTube todos estos vídeos. Y entonces se podrá ver que el de Javier Ruibal o Coquemaya, por ejemplo, o Virginia Maestro, están hechos en mi casa tranquilamente, con el fueguito encendido, la perra por ahí andando, tomando un café, porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Y a partir de ahí, todo lo demás se hace de una manera, bueno, pues con un poquito de distancia. Cuando nos permitieron viajar, viajamos a Málaga y lo hicimos con Poveda en un museo, pero siempre manteniendo la distancia y, como nosotros decíamos, con el hashtag de cultura segura, que así lo hemos estado haciendo siempre todo este tiempo, ¿no? Bueno, Zenet, te voy a llevar a un faro. Me gustaría que eligieras uno de los artistas que han formado parte del disco, porque vamos a cerrar con la canción que tú cantas con él en Cenetianos. Entonces, de todos los que han formado parte del disco, ¿con cuál o con quién de ellos te gustaría estar en el faro para que sonara una canción de cierre de esta entrevista?
Bueno, bueno, pues un paisano y además en la playa los dos con el canca, que además fue el primero al que llamé y el primero que me dijo, por supuesto que sí, colega. Y además como es paisano y también nació en el mar como yo, pues yo creo que un faro nos va a venir muy bien. Y además ha sido gato pardo. Ah, Ya antes que tú has estado aquí claro, en este faro y además sí le queremos mucho al canca. claro, Genial. Pues Zenet, te dejamos en el faro con el canca. Te fantástico. agradecemos mucho que hayas Un estado aquí placer. con nosotros en este programa y que vaya muy muy bien. Un placer, hasta siempre. Eres lo que menos...